Bienvenidos y bienvenidas a Humanizando Derechos. Mi nombre es Daniela Pulido, soy miembro del equipo de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú y es un gran placer tenerles presentes en este episodio. Hoy celebramos un episodio particularmente especial, nuestro episodio número 50, que se titula ¿Cómo es trabajar en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Y donde tenemos el placer de contar con la presencia de María Claudia Pulido. Nosotros cuando somos estudiantes muchas veces aprendemos del sistema interamericano, de sus mecanismos, de la importancia de tanto de la CIDH como de la Corte Interamericana para la defensa de los derechos humanos en la región, pero pocas veces tenemos la oportunidad de hablar con las personas que están directamente involucradas en esta gran labor. Por eso es un placer contar con la doctora Pulido, que actualmente es secretaria ejecutiva adjunta de la CIDH, con una carrera de más de 20 años y con quien hablaremos el día de hoy. Nuevamente, doctora Pulido, es un gusto tenerla con nosotros en esta edición tan especial. Muchas gracias, Daniela, más bien a ti por invitarme. Me parece muy honroso estar en el capítulo 50 o en el episodio 50 de este podcast, Humanizando Derechos. Y bueno, para mí será un gusto poderte absorber las preguntas en torno a lo que significa trabajar en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Muchas gracias, doctora Pulido. Entonces, vamos a empezar preguntándole un poquito más sobre cómo comenzó su labor en general de abogada y qué la motivó particularmente a dedicarse a la defensa de los derechos humanos. Justamente hay que recordar que usted viene de Colombia, que es un país que lamentablemente se ha visto en muchas dificultades a lo largo de más de 50 años de conflicto armado interno, múltiples vulneraciones de los derechos humanos. Entonces nos interesaría saber un poquito más sobre sus comienzos. Muchas gracias. Pues mira, yo soy egresada de la Universidad Externado de Colombia en la Escuela de Derecho y tuve esa sensitividad relacionada con el quehacer de la justicia desde muy joven y siempre quise entender cómo funcionaba el Estado, cómo las personas podían tener sus derechos protegidos, a quién podía recurrir, cómo funcionaba el sistema de justicia. Y siendo muy joven, tal vez a los 18 años, cerrando el colegio o la educación superior, me planteé el tema de, tal vez si estudio derecho, puedo entender mejor el sistema. Y eso me llevó muchísimo me movió a entrar a la escuela de leyes y creo que sí, que esos 5 años en la escuela me ayudaron a comprender todo el marco normativo, la arquitectura institucional del Estado colombiano y, eh, inicialmente tuve mucho interés por el tema del derecho penal, la criminología. Participé en muchos talleres, en seminarios y prácticas. Con mis colegas estuvimos en los centros de detención, en las cárceles, y ese poder ser la voz de las personas que no tienen voz siempre fue algo que me movió muchísimo. Así de que tú me decías que tal vez un hecho que me hubiese movido, que me hubiese una circunstancia que hubiese sido determinante para de derecho pasar a derechos humanos. Definitivamente te puedo decir, como lo he dicho en otros espacios, que la toma de Palacio de Justicia en 1985 fue determinante para mí. Y eso llevó a que me confrontara muchísimo cómo una situación de esa naturaleza podía acabar con todo un poder o con la cúpula, ¿no? Las máximas autoridades de todo un poder como el Poder Judicial en Colombia, y varias de las personas que estaban allí eh, eran profesores de la Universidad Externado de Colombia, así que participé en la Cámara Ardiente despidiendo a estos profesores y fue algo que me conmovió muchísimo y creo que fue determinante para los pasos que posteriormente di, y que fue justamente empezar a trabajar en la Procuraduría Delegada para los Derechos Humanos. Esto fue en el año 88. La Procuraduría colombiana es muy sui generis. Es un ministerio público que tiene funciones de representación de los intereses de la sociedad en los procesos
que adelanta el Estado, ya sean penales, ya sean civiles, comerciales, y a la vez tiene el mandato disciplinario respecto a todo el funcionariado de Colombia. Entonces, desde la Delegada para Derechos Humanos, que estaba muy recientemente creada, teníamos también una función de promover los derechos humanos en Colombia, pero también avanzar investigaciones disciplinarias por quejas de personal que hubiese estado involucrado en violaciones de derechos humanos. Así que ahí empecé yo mi carrera, tendría, no sé, 24, 25 años tal vez. Pues realmente esa primera parte del trabajo me enseñó muchísimo porque teníamos muchas de las funciones que después encontré en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a nivel interamericano. Este era a nivel pues nacional, muchísimo antes de que se creara la Defensoría del Pueblo. Así que bueno, eso digamos como mis inicios en la materia. Allí tuve oportunidad de investigar casos de ejecuciones extrajudiciales, de desapariciones forzadas, casos de tortura, donde estaban involucrados diferentes agentes del Estado, pero también hacer temas de observación de condiciones de detención y recorrer gran parte de las cárceles del país, acompañando al relator quien es, pues, era el procurador delegado para los derechos humanos. Y, y bueno, creo que esos inicios me dieron como unas bases muy sólidas para continuar en otros aspectos, ya no en el disciplinario, sino posteriormente en la Fiscalía General de la Nación, que entró en funcionamiento en el año 91 y que tuvimos la posibilidad de crear una unidad especial de apoyo a los fiscales en la investigación de estos delitos. Entonces se pasó de lo disciplinario o consecuencias administrativas a lo penal. Creo que también allí es importante remarcar que, como tú decías, trabajar en un país en guerra, en una guerra interna, hace un contexto absolutamente diferente al que se pudieran vivir en otras partes de la región. Y bueno, allí está la investigación, está sujeta no solamente a los desafíos propios de hacer el ejercicio de la acción penal y de conseguir evidencia que sea relevante, que sea creíble, sino hacerlo brindándole seguridad a los operadores de justicia. Así que una de mis tareas que fue poner en funcionamiento una unidad nacional de fiscalías en derechos humanos en el año 95 implicó también, uno, seleccionar casos que venían siendo adelantados por las instancias internacionales y que las instancias internacionales estaban buscando que hubieran resultados. Entonces, el sentido era de lucha contra la impunidad de esas graves violaciones. Pero claro, en un país que siempre ha sido polarizado entre extrema izquierda, extrema derecha, donde el centro pues realmente no se ve como una opción, pues se encasillan a las personas y aquellas personas que buscábamos justicia eran vistos por algunas personas como defensoras de subversivos o como defensoras de delincuentes y por otras personas como que gente ilusa que creía que se podían enfrentar a través del aparato estatal, pues estructuras tan arraigadas en la violencia y en la impunidad. Entonces sí, fue un desafío muy grande, pero me siento muy orgullosa que es una unidad que hoy en día es una dirección de la Fiscalía General de la Nación y pues que realmente a lo largo de todos estos años ha demostrado que ha tenido capacidad para avanzar y para llevar a personas responsables por graves violaciones de derechos humanos
a que asuman las consecuencias penales de sus conductas. Eso es, entonces hay un elemento que creo que es fundamental y es que desde trabajando en la Procuraduría, luego en la Fiscalía, hice parte de algunos espacios interinstitucionales que gerenciaba o articulaba la Cancillería para dar respuesta a las solicitudes de información que se hacían ya fuera desde el Sistema Universal de Derechos Humanos o ya fuera desde el Sistema Interamericano. Entonces, claramente yo tenía muchísimo conocimiento del accionar de la Comisión Interamericana, de sus alcances, de su trabajo, y me parecía un espacio extremadamente interesante. Tan interesante que en algún momento tuvimos una invitación para participar en unas actividades promocionales en Estados Unidos y yo lamentablemente no pude acudir porque estaba en vacaciones con la familia fuera de Colombia. Entonces, ante la pregunta me dicen, bueno, pero tú ¿por qué quisieras ir a Washington? Esto estoy hablando del año 92, 93. Y yo digo, bueno, la verdad que a mí me encantaría poder conocer la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Era como algo para mí, un espacio que tenía una capacidad de transformación. Yo veía cómo en el rol que yo tenía, ya fuera en la Procuraduría, ya fuera en la Fiscalía, cuando se trataba de responderle a la comisión, las personas funcionarias se esmeraban en dar una extramilla para demostrar cómo había un compromiso y demostrar a esta instancia que se podían hacer cambios, que se podía avanzar, que se podían tener resultados. Entonces, realmente siempre lo tuve en la mente. Jamás en esa época no estaba ni entre mis grandes sueños poder pensar que iba a llegar a trabajar a esta institución tan relevante en las Américas. Pero bueno, esto me llevó a una situación, como muchos otros colegas que trabajamos en la Fiscalía, pues donde la situación de la amenaza, de situaciones de seguridad se iban como incrementando y varias de las personas que estuvimos en esa primera etapa de la fiscalía tuvimos que salir de Colombia con nuestras familias y allí yo tuve el apoyo del profesor Robert Goldman. Él era relator justamente de la Comisión para Colombia y me dieron en la Universidad American University una beca para estudiar Derecho Internacional eh, y yo la enfoqué en Derechos Humanos. Eso fue muy importante y para las personas que siguen el podcast y que tienen interés en trabajar en organismos internacionales, definitivamente la maestría hace una diferencia. Y allí hay una gran competencia para entrar en este tipo de instituciones, pero cuando tienes una formación especializada, ya sea en el país de origen, ya sea en el exterior, hay unas universidades excelentes también en España, ya sea en Estados Unidos o en Europa, tener la maestría en Derecho Internacional de los Derechos Humanos es algo que hace que la hoja de vida realmente sea competitiva en estas contiendas por acceder a los organismos internacionales. Entonces, mi primer espacio fue regional, fue en el Centro para la Justicia y el Derecho Internacional, una organización de derechos humanos enfocada en un litigio estratégico y donde realmente tuve la oportunidad por 3 años de ser esa voz de quienes no tienen voz real, esa defender directamente a víctimas de graves violaciones de derechos ante la misma comisión, pero también ante la Corte Interamericana. Creo que de los trabajos más lindos que hay es poder representar y participar para las personas que somos abogadas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es algo extremadamente enriquecedor y una gran responsabilidad. Pero además son litigios con casos que tienen un impacto a nivel nacional y que también dejan jurisprudencia a nivel interamericano. Entonces creo que esa línea es muy relevante, siempre la valoro mucho. Y estando allí, se abre un concurso para la Comisión Interamericana
Y bueno, pensé que ya tenía yo 10 años de experiencia en la materia, tenía ya esta maestría, había trabajado en una institución regional, pensé que era una oportunidad y me presenté a un concurso como muchísimas otras personas. Fui elegida para los 3 cargos que llamaron a entrevista y finalmente eligieron a otra persona. Eligieron a una persona que consideraban que tenía el perfil para el cargo que se quería ocupar. Pero sin embargo me invitaron a trabajar en la comisión en otra digamos, tipo de contratación y para otras responsabilidades. Y la verdad que en ese momento era bien difícil porque yo ya tenía mi familia, nosotros habíamos salido, mi esposo y mis 2 hijos mayores, y a donde estaba yo tenía como un paquete de beneficios. Al entrar a la comisión no iba a tener ese paquete de beneficios porque iba a entrar como consultora, pero era tanta la ilusión que a mí me hacía trabajar en ese espacio que yo tomé la decisión de renunciar e irme a trabajar a la comisión, y aún teniendo esta situación que cuando vives en un país extranjero, pues las cosas son diferentes porque pues no tienes toda esa contención, esa red de apoyo, y era un poco como dejar cierta estabilidad para lanzarse a una aventura básicamente. Y pues no lo pensé tanto porque, como te decía, había sido un anhelo para mí siempre estar en la comisión y era la oportunidad que se abría, así que la tomé. La tomé y eso fue en el 2001 y mira, ya estamos en 2025, este, y han sido 24 años de trabajar como con una profunda conciencia de que se trata de un privilegio, porque es una organización única en el ecosistema de derechos humanos, porque tiene una misión, una caja de herramientas que pone al servicio de los estados, de la OEA, pero también de las sociedades interamericanas, pero también tiene como decía, esa caja de herramientas, mecanismos tan diversos que realmente cuando trabajas en diferentes espacios que tiene la misma institución, pues la verdad es que es una institución en la que cada día aprendes, en la que cada día creces, en la que se tiene esa responsabilidad para cumplir y apoyar en sus mandatos a la comisión. Entonces, sí, te pudiera decir que cada día que trabajo en la comisión lo trabajo como si fuera el primero y trato de entregar lo mejor de mis capacidades con ese sentimiento de responsabilidad. Y pues esto ha llevado a que haya trabajado en diferentes espacios, en diferentes, digamos, en el sistema de casos individuales, que haya trabajado en las áreas de promoción y política pública, cooperación técnica, que también haya trabajado con, básicamente, los últimos 8 años en monitoreo, específicamente en monitoreo y cooperación. Sí, entonces eso para decirte en esa primera, digamos, bloque de preguntas que me hacías, cómo es que ha sido ese recorrido y qué ha significado llegar acá. Muchas gracias, doctora, por su respuesta. Creo que también anima a todos los oyentes que evidentemente están muy interesados en derechos humanos y en poder profundizar esta rama del derecho, a perseguir algunas oportunidades, algunos caminos, atreverse y en verdad es lo que consideramos muy valioso. Y tal vez ahora para hacer un poco de memoria sobre experiencias que usted tuvo en la Comisión Interamericana antes de ser secretaria ejecutiva adjunta, queríamos hablar un poquito de tal vez su experiencia como parte del equipo de la Relatoría sobre personas privadas de libertad. Como usted bien mencionaba, usted ya tenía un poco de experiencia al respecto en la fiscalía, había tenido oportunidad de visitar cárceles en Colombia. Entonces le preguntaría, tal vez podríamos comparar, ¿no? ¿Cómo fue su trabajo en la fiscalía y luego en la Comisión Interamericana? ¿Qué cosas cambiaron? ¿Qué cosas le llamaron la atención? Sí, mira, antes de entrar a este punto,
solo quería compartir con las personas que siguen tu programa que alguna vez siendo muy joven alguien me dijo, siempre hay una beca para ti, siempre hay una beca, lo importante es buscarla. Y efectivamente, hoy en día pues hay muchísimos más medios, pero a veces uno mismo se cierra las puertas. Entonces creo que el deber que tenemos con nuestros sueños, con nuestros anhelos, es buscar los medios para hacerlo realidad, ¿no? Y las becas son para quienes no tenemos recursos financieros en esa juventud para poder acceder a determinada, digamos, educación, es importante acudir a esos apoyos financieros. Pero ahí te cierro ese bloque, ese fragmento, y regreso a la pregunta que me hacías sobre el tema de personas privadas de la libertad. Sí, mira, para mí, inclusive desde la universidad, como te decía, siempre tuve una vocación muy grande por aquellas personas, independientemente de las razones por las que llegaron a la cárcel. O sea, hay ciertamente muchísimas personas inocentes, pero ciertamente hay muchas que no lo son y han sido condenadas por diferentes tipos de delitos, pero todas son seres humanos y todas merecen un trato digno, un trato adecuado, todas merecen unas condiciones básicas eh, y, y, y cómo ser escuchadas en un lugar donde no tienes ningún tipo de comunicación. Bueno, hoy en día pues es diferente, pero sin embargo también existe mucha tecnología para bloquear ese tipo de comunicaciones, pero lo que sí es cierto es que la vulnerabilidad es extrema. Entonces, cuando yo empecé en la comisión, creo que toda esa experiencia, como tú dices, eh, Daniela, que había tenido en Colombia fue fundamental, porque a la hora de la hora las cárceles son las mismas. El tema es desde dónde se ven. Y cuando se hace el trabajo de control al interior del país, es un trabajo extremadamente importante y las vías para hacer ese control pues son las mismas, son entrevistas a las autoridades, son recorridos a las instalaciones, son poder hacer todo un trabajo previo para identificar dónde están los mayores problemas y cuando se llega a un centro de detención, un centro carcelario, pedir directamente que te lleven a los lugares donde ya por ese trabajo previo sabes que están las situaciones más complejas, asegurar que las entrevistas sean en privado, ¿no? Tener también medios de seguridad, digamos, periféricos para que se pueda hacer el trabajo con tranquilidad, pero también con la conciencia de que siempre son las personas privadas de la libertad las más interesadas en que su situación se conozca afuera. Entonces, nunca van a tener una situación, salvo que sea por temas políticos o otra naturaleza, que vayan a amenazar o a hacer cualquier tipo de ataque a la integridad de las personas que van a ser sus voceras. Entonces, en eso siempre hay como mucha confianza cuando se entra a los centros de detención, porque cuando se hace ese trabajo de una manera muy profesional y muy seria, las personas privadas de la libertad saben que van a contar con que su historia, su situación va a estar siendo presentada, ya sea en el caso de Colombia a las autoridades pertinentes o hacer las investigaciones disciplinarias pertinentes o en caso de la comisión, pues a la comunidad internacional. Entonces, sí utilicé muchas de esas herramientas para cuando se tomó la decisión por la comisión de crear la Relatoría de Personas Privadas de la Libertad y para mí fue pues como un privilegio poder ser una de sus primeras especialistas y en lo que apoyé al primer relator, que fue el excomisionado Florentín Meléndez, fue a trabajar en la articulación de unos principios interamericanos de las personas privadas de la libertad. Y allí, pues bueno, fuimos creciendo con el equipo, integramos personas también especialistas en la materia, se hizo un ejercicio de escucha muy abierto con organizaciones de la sociedad civil, se visitaron centros de detención, formas de participación
y no recuerdo exactamente el año, pero yo pienso que fue como más o menos el 2007, 2008, que se aprobaron estos principios. Y otra cosa que fue interesante es que tener la confianza de las personas que eran relatoras en este momento para aportar a una visión estratégica, ¿no? Una visión estratégica que empezáramos como a ver cuál era la situación de las personas privadas de libertad de mirada, una mirada integral para luego ir construyendo una estrategia ya con las especificidades. Entonces, en ese primer informe se pudo identificar, y esto fue como en 2009, 2010, cuáles eran los grandes problemas que enfrentaban en la región las personas privadas de la libertad y obviamente el que era un común denominador, el hacinamiento. Entonces empezamos a analizar por qué se daba ese hacinamiento y ahí vino el segundo informe que realizó la relatoría y tenía que ver con el uso abusivo de la prisión preventiva. O sea, cómo en los diferentes países con políticas de mano dura, lo que se hacía era limitar la función al juez para poder determinar cuándo aplicar la prisión preventiva en caso de fugas, ¿no? Prevención de fugas, asegurar comparecencias, etcétera. Y se ponía casi que por obligatoria a partir de determinado monto de la pena por el delito. Entonces llegamos a analizar cómo en varias legislaciones de la región se ponía casi que obligatoria el uso de la prisión preventiva para delitos con penas mayores de 2 años, o sea, casi todos. Entonces se hizo ese informe, luego se hizo a partir de ese informe como una guía específica, luego, y así fuimos avanzando, de tal suerte que hace 1 año y medio se publicó el informe sobre la situación de mujeres privadas de la libertad en la región. Y este es el primero en su naturaleza, no solamente en la comisión, sino en otros espacios internacionales y respondió a la pregunta de por qué se ha generado un aumento tan acelerado de encarcelamiento de mujeres desde el 2000 hasta el 2023, que es el objeto del estudio. Y claramente allí se llegó a una conclusión relativa a la política de lucha contra las drogas, en la cual a las mujeres que son pues una cadena muy, ¿no? Un eslabón muy débil de la cadena, las que desde hace 15 años más frecuentemente se han criminalizado y se han sancionado con altísimas penas. Entonces, bueno, pues a decirte que se ha hecho una estrategia durante todos esos años que va desde una mirada muy general, desde unos principios interamericanos, una mirada muy general, a unas miradas muy específicas de la situación de las personas privadas de la libertad, pero que sí definitivamente el haber recorrido siendo muy joven en las cárceles de Colombia fue algo que ha nutrido mi carrera durante todos estos años para poder apoyar a la comisión en las formas de visibilizar, observar y formular recomendaciones sobre esa materia. Muchas gracias, doctora, por su respuesta. Supongo también que será muy gratificante poder participar en estos informes, en la elaboración de estos principios interamericanos, porque finalmente estos son usados como insumo por muchos estados, por el Poder Judicial, amicus curiae, que inclusive se hacen desde la academia, ONGs, para abogar por este grupo particular, en particular situación de vulnerabilidad, que son las personas privadas de libertad, Mm. particularmente porque como podría ser obvio, no tienen la posibilidad de comunicarse mucho con el mundo exterior y hablar sobre las diferentes vulneraciones de las cuales son víctimas. Eh, Exacto. entonces, quisiéramos también hablar un poquito más sobre otra sección en la cual usted tuvo la oportunidad de ser parte, que es la sección de soluciones amistosas. Queremos preguntarle cómo fue su experiencia allí, si estas soluciones son algo a los cuales sí se arriba usualmente o es complicado. Sí, no, mira, para contestarte esta pregunta, comentarte que cuando yo entré a la comisión y hasta más o menos 2008,
y posteriormente podríamos decir que hasta 2015, las personas especialistas que llevábamos países teníamos la responsabilidad de trabajar en todos los diferentes mecanismos de la comisión. Entonces, trabajábamos en temas de medidas cautelares, casos y peticiones, éramos quienes organizábamos las visitas a los países, quienes trabajábamos en la redacción de los informes, la redacción de comunicados, o sea, cada persona tenía responsabilidad de activar todos los mecanismos sobre un país determinado. En algunos países habían más de una persona especialista y habían personas especialistas que llevaban varios países de acuerdo de su complejidad, de la situación o de la demanda. Entonces, eso a mí esos primeros años me permitieron como tener una panorama de cuáles eran en los mecanismos en los que se tenían mayores posibilidades de impacto y sin lugar a dudas, uno de los, digamos, más relevantes es el de las soluciones amistosas. Entonces, para mí fue realmente esos años que estuve yo a cargo de la coordinación de esta sección, fueron unos años de muchísimo, o sea, profesionalmente muy ricos, muy prolíferos y como persona también sentí que pude aportar mucho y ese sentimiento de satisfacción en cuanto a que el trabajo que haces tiene un resultado concreto, digamos que eran un motor, hablando de ese término, de continuar buscando recursos, buscando cómo fortalecer el mecanismo. Entonces, un poco cuando se crea la sección como sección y ya se reúnen allí todos los procedimientos de soluciones amistosas, lo primero que hice fue tomar un diagnóstico que se había hecho en el 2011 por una persona especialista en resolución de conflictos y ver cuáles habían sido las recomendaciones que se habían hecho en ese momento y empezar a diseñar como una estrategia de fortalecimiento del mecanismo como tal, pero también de publicidad, de dar a conocer lo que ofrecía y cómo se hizo esto. Entonces, lo que hicimos fue, primero, como varias líneas de acción. Desde el punto de vista de las capacidades internas, trabajamos en traer personas especializadas en resolución alternativas de conflictos para formar al equipo que hacía parte de esta sección, pero también a todo el personal de la Secretaría que llevaba casos y peticiones. Entonces tuvimos todo un programa de formación. Luego, entonces eso desde la perspectiva de desarrollo de capacidades internas. Luego, desde la perspectiva de dar a conocer las capacidades del mecanismo, se hizo una conferencia interamericana en Antigua, Guatemala, en 2013, a la par de una asamblea general. Entonces aprovechamos que estaban allá muchísimas delegaciones de diferentes países y hicimos una conferencia en la que se plantearon dos temas centrales. Buenas prácticas que pudieran intercambiarse entre diferentes países que eran los más usuarios de las soluciones amistosas y también desafíos que se encontraban al momento de construir la negociación o de cumplir los acuerdos. Y sobre esa base y con ese modelo hicimos una suerte de seminarios en diferentes países de la región, promoviendo las capacidades que tenía el mecanismo. Y en esos seminarios, entonces, invitábamos al Estado y a quienes participaban del Estado a contar cómo habían avanzado, cuáles eran los mayores logros que habían obtenido, y luego un panel de organizaciones de la sociedad civil y representantes de víctimas diciendo qué habían logrado a través de este mecanismo, pero dónde estaban los desafíos. Luego una charla de resolución alternativa de conflictos por la misma persona especialista que nos estaba capacitando y luego un diálogo entre autoridades y organizaciones y representantes de víctimas. Entonces, eso permitió que se generaran muchas dinámicas muy interesantes,
no solamente al nivel interamericano, pero también a los niveles nacionales. Y la tercera vía fue la elaboración de un documento, un informe, un informe sobre el impacto de la solución amistosa que en su primer capítulo, todo esto te lo estoy diciendo de memoria, imagínate cómo estaba yo invertida en esa estrategia. En el primer capítulo logramos hacer como todo un recuento histórico de cómo arrancaron las soluciones amistosas, cómo empezaron a utilizarse, cuál fue el enfoque que se tuvo antes de los 90, cuál fue el enfoque que se tuvo después. Y esto para dar a conocer realmente la institución de soluciones amistosas. ¿Qué es lo más lindo que tiene este mecanismo? Bueno, pues para las personas que te siguen y que seguramente muchas están estudiando el sistema interamericano, pues el sistema de casos y peticiones es un sistema que es orientado por el principio de la contradicción, por el principio de igualdad de armas. Es un sistema eminentemente contencioso, donde estados y peticionarios están haciendo un debate jurídico procesal y argumentativo para que la comisión decida si es que respecto de una petición el Estado incumplió y es responsable por violaciones de sus obligaciones internacionales adquiridas en la Convención Interamericana de Derechos Humanos o en otros organismos que tengan esta posibilidad de queja a través de ese sistema. Bueno, el mecanismo de solución amistosa permite sacar de ese flujo de contienda la posibilidad de tener una solución anticipada al asunto, al caso, pero lo más interesante, construida entre las dos partes. Entonces, qué mejor que las mismas víctimas o que sus representantes para poder establecer a partir de sus intereses y a partir de sus posiciones cuáles serían los medios adecuados para una reparación. Y qué mejor que el mismo Estado, a partir de sus intereses y a partir de sus posiciones, puedan establecer la forma en que puedan alcanzar, porque tienen una voluntad que quieren expresar de cumplimiento de sus obligaciones internacionales que reconocen que previamente fueron objeto de una violación, entonces de manera conjunta. Entonces, por muchos años la comisión lo que hacía era pasar de un lado a otro correspondencia, expresando que el uno tenía interés, que el otro que contestaba, y así como de amigable componedor, pero sin involucrarse. Era más, ese era el enfoque que se tenía. A partir de todo este trabajo que hicimos, logramos que en enero del 2017 la Comisión adoptara una política particular en materia de soluciones amistosas y dio un cambio para que la Comisión empezara a tener una función más de activa en el mecanismo, más propositiva a partir de las herramientas de la resolución alternativa de conflictos. Y eso ha sido un antes y un después. Así que yo me siento muy, siempre que me hacen la pregunta me anima muchísimo porque realmente a través de ese mecanismo las personas han podido obtener reparaciones, las personas han podido tener también elementos que tienen que ver con lo que normalmente las víctimas quieren es que situaciones como esas no se vuelvan a dar. Entonces, mecanismos de no repetición, medidas de no repetición, pero también de satisfacción. Entonces, pienso que han sido y son tan variados, los tipos de violaciones o de casos que están allí, pero al final el anhelo de justicia es la misma y el anhelo de reparación es la misma y poder contribuir. Hoy en día contamos con un equipo formado, un equipo que ha crecido, que tiene también la convicción, el compromiso y que está innovando y haciendo que ese mecanismo sea dinámico y siempre al servicio de las partes. Entonces, creo que ahí lo lindo fue poder aportar, contribuir con una visión que se tenía a la consolidación, al desarrollo de un mecanismo, a la consolidación, pero con una estrategia. Entonces creo que fue un ejercicio de desarrollo de capacidades y que continúa,
porque cuando se hace un trabajo, lo importante es que ese trabajo que continúe solo. No se necesita cuando se ha dejado bases, cuando se han dejado instrumentos, cuando se ha hecho también trabajo de mentoría, cuando se comparte la experiencia, ese conocimiento y personas vienen jóvenes a tomar esas banderas, esas postas, pues las instituciones crecen porque son dinámicas y, y la idea es que justamente se dé ese desarrollo para el cumplimiento del mandato de la comisión. Entonces, eso contarte respecto de soluciones amistosas. Muchas gracias, doctora, por narrarnos un poquito de cómo surgió justamente esta sección, la labor que realizan. En verdad es muy importante también tener este tipo de mecanismos que permiten que las víctimas puedan acceder a la justicia de una manera también un poco más célere y también ajustada a sus necesidades. Y bueno, ahora quisiéramos hablar un poquito más sobre su labor actual como secretaria ejecutiva adjunta. Uh -huh. Quisiéramos empezar particularmente preguntándole por su labor supervisando informes temáticos y de país. Justamente hace un rato hablábamos de los informes, por ejemplo, que emitió la Relatoría sobre personas privadas de libertad. Queremos preguntarle cómo es esta labor, eh, de qué manera usted siente que estos informes contribuyen, ¿no?, al respeto de los derechos humanos en la región. Bueno, pues esa es una pregunta así para mí de mucha actualidad. Este, y decirte pues que tengo la responsabilidad de la Secretaría Adjunta de Monitoreo, Cooperación Técnica y Promoción desde 2017, desde septiembre de 2017, justamente ya han sido eh, 8 años en los que nos hemos procurado poder, en términos de informes de temáticos y de país, utilizar y todo ese trabajo histórico de la comisión desde sus comienzos en 1960. La comisión, el primer mandato que tuvo fue el trabajo de observación y monitoreo de situación de derechos humanos. Las visitas empezó en el año 61, 62, realizando visitas in loco de observación y utilizando determinadas metodologías de trabajo que creo que mi mayor responsabilidad al asumir esta función fue justamente revisar todos esos informes históricos para identificar cuáles eran los elementos estructurantes más relevantes que sí o sí tenían que estar en el presente, seguir ilustrando el presente, pero también identificar cuáles habían sido aspectos de mejora y cómo se podía alcanzar también ampliar este impacto o los alcances. Qué bueno que haces la diferenciación entre los dos informes ya de país y los informes temáticos, porque son muy distintos y obedecen, aun cuando en las metodologías hayan algunos elementos comunes, su naturaleza y su propósito y los trabajos preparatorios pueden diferir. Entonces, en el caso empiezo por los informes de país porque fueron los primeros que la comisión elaboró, desarrolló. Normalmente un informe de país es el resultado de una visita in loco. La comisión va a un país, por muchos, muchos años la comisión observaba todos los derechos que estaban en la Convención Americana y emitía un informe sobre lo que observó durante la visita. A partir del 2002, con la visita a Venezuela, que fue la última que hizo a Venezuela, la comisión decidió hacer una mirada más estratégica y enfocarlos, la visita y el informe, en determinados temas. En ese caso, la enfocó en 7. Esa fue mi primera visita en loco. Lo tengo tan claro por eso. Y tenía como el relator para libertad de expresión respecto de lo que era el tema de ese tema, tenía el relator de país eh, a cargo de las temáticas que tenían que ver con personas privadas de la libertad,
y situación de determinados. Y determinados otros grupos estaban con las relatorías temáticas y la presidencia tenía como la vocería para todo lo que era la institucionalidad democrática en este caso. Así de que desde ahí viene una práctica de tener como un memorando previamente a la visita donde se identificaban estos temas en los cuales se iba a enfocar y luego sobre ese memorando se hacía la observación y posteriormente se elaboraba pues un comunicado de prensa al cerrar la visita, unas observaciones preliminares que empezaron a hacerse con el transcurso de los años y luego el informe de país. Entonces, ¿qué significa el informe de país? Mira, en una visita in loco se hace una movilización de personas enorme. Hay, tenemos las autoridades, tenemos organizaciones de la sociedad civil, tenemos movimientos sociales, tenemos academias, tenemos víctimas que quieren ser escuchadas por la comisión. La comisión tiene una responsabilidad de tener una escucha amplia y lo más diversa posible para hacer un diagnóstico. Entonces, todas estas personas que han sido entrevistadas en la capital, en las capitales de departamentos, en los municipios, en los territorios, quieren una devolución de la comisión. ¿Qué es lo que observa sobre lo que la situación específica, la fotografía específica que digamos en términos metafóricos se tomó durante esa visita? Entonces, el informe tiene ese propósito de una devolución de toda esa información que fue recibida, que es un elemento en el que se hace toda una recepción, se sistematiza, se registra, se analiza la información y al momento de analizarla se hace contra qué? Se hace contra el marco jurídico interamericano y se hace el análisis respecto de los estándares interamericanos. Y entonces la comisión hace incluye su hallazgo, incluye un análisis sobre estos elementos, hace una conclusión y lo más importante en los informes de país es que formula sobre la base del artículo 41 de la Convención Americana una serie de recomendaciones al país concernido. Y esas recomendaciones le sirven a las autoridades como un eje, como una referencia, pero también le sirven a las organizaciones de la sociedad civil y a las víctimas para pedirle al Estado que camine por esa senda, que avance con ese cumplimiento de los temas que la comisión ha relevado. Entonces, hemos visto que tiene un impacto enorme, por ejemplo, el informe, para hablar del informe histórico que siempre comentamos, es el informe del año 78 de Argentina, que es un informe en el cual la comisión por primera vez denunció ante la comunidad internacional el fenómeno de la desaparición forzada en la dictadura en esa época. Luego la comisión ha hecho, bueno, tiene hasta el momento casi que 100 informes publicados de diferentes países durante todos esos 65 años de trabajo, pero recientemente, por ejemplo, en el caso de Chile, la comisión hizo una recomendación de reparar a las víctimas del estallido social, que mayormente fueron gente joven con lesiones oculares, y Chile hizo toda una política de reparación e inclusive posteriormente le pidió a la Comisión Asesoría Técnica para determinar el estatus de víctima, quién podía tener los elementos para ser reconocido como víctima y entrar como hacer parte de ese programa de reparaciones. Esto para decirte un ejemplo muy específico. Pero también, por ejemplo, en el caso de Colombia, y ahí lo puede unir, la comisión ha hecho alrededor unos 5 informes de país y en el tercer informe, que fue a finales de los 90, uno de sus mayores preocupaciones era la impunidad de graves violaciones de derechos humanos y te puedo decir que como un impacto de ese informe y de las recomendaciones se creó la Unidad Nacional de Fiscalías, de la que yo tuve responsabilidad de poner el funcionamiento. Entonces se lo puedo decir de primera mano que ese fue uno de los impactos de ese informe que aún persiste, porque como te digo, continúa en funcionamiento ese espacio institucional.
Decirte, por ejemplo, que, perdóname, recientemente se hicieron visitas en loco a Guatemala, a Honduras, a Brasil, después de más de 20 años que la comisión no iba a ese país. Y entonces se tratan temas que tal vez no son tratados en otros espacios, como por ejemplo, en el caso de Brasil se trabajó la temática de las personas jóvenes, pobres, afrodescendientes asesinadas en favelas en el marco de la lucha contra las drogas. Entonces, estos informes dan la posibilidad a tantas personas que no pueden tratar los temas y darle esa trascendencia interamericana para visibilizar esas situaciones y esas luchas. Entonces, creo que ese es el mayor impacto que tiene en los informes en términos de visibilización de fenómenos, en términos de memoria, pero también en términos de recomendaciones y de búsqueda de impactos concretos. Ahora estamos trabajando en el informe de la visita a Colombia y estamos trabajando en el informe de la visita a Guatemala que se realizaron el año pasado. Entonces, esperamos antes del 31 de diciembre estar publicando esos informes. Ahora, respecto de los temáticos, las relatorías temáticas empezaron en el 90. La primera relatoría fue la Relatoría de Pueblos Indígenas y lo que la comisión quiso fue empezar a visibilizar grupos en particular situación de vulnerabilidad y también luego temas. Pero en cuanto a grupos, tenemos pueblos indígenas, mujeres, personas privadas de la libertad, niños, niñas y adolescentes, eh, personas LGTBI y más recientemente personas mayores, personas con discapacidad. Y bueno, en cuanto a temas, primero la comisión, el primer tema que relevó fue la libertad de expresión y allí creó una relatoría especial nombrado por el pleno de la comisión para que cumpliera estas funciones. Y 20 años después creó la Relatoría Especial de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, pero además priorizó otros temas como memoria, verdad y justicia, eh, y creo que es importante plantear que otro grupo priorizado por la comisión que no indiqué es el de personas defensoras de derechos humanos y operadores de justicia, que ha sido crucial el trabajo que la comisión ha realizado. Entonces, allí, ¿qué hace la comisión? Allí la comisión visibiliza los problemas que afectan a esos grupos o a esos temas. La comisión desarrolla estándares interamericanos para la protección o la promoción de esos derechos y la comisión también formula recomendaciones específicas para avanzar en esas agendas. Entonces es un trabajo como más de diagnóstico, pero no de diagnóstico como el que puede tener en un informe de país, aun cuando en ocasiones se pueden haber vasos comunicantes, porque en los informes de país siempre la comisión hace una observación especializada sobre estos grupos de personas, sobre estos temas, pero en estos informes, digamos, normalmente los informes temáticos son de carácter regional. Entonces es una observación que incluye a todos los países y también en estas observaciones se trata mucho como de identificar buenas prácticas y darlas a conocer para que salgan del margen de lo local y puedan servir de referencias a otros países que puedan estar enfrentando las mismas situaciones. Entonces, tenemos un número muy importante de informes temáticos. En los últimos 10 años yo creo que la comisión ha sido bastante prolífera en este tipo de informes. Y, y tienen esa relevancia que son muy importantes para los grupos concernidos, para avanzar en la agenda de derechos de esos grupos concernidos. Entonces, por ejemplo, estos son informes que nos piden durante las audiencias. Eh, Temas como, por ejemplo, el impacto de las industrias extractivas en los pueblos indígenas.
surgió desde una audiencia, pero fue justamente a través de un informe temático que se hizo todo un desarrollo, que sigue siendo utilizado en diferentes comunidades, por diferentes estados, al avanzar sus políticas públicas. Entonces yo creo que esa es una, una herramienta muy poderosa que tiene la comisión, pero que está al servicio de los grupos concretos. Y decirte que en este momento, este año, por ejemplo, se publicó el primer informe sobre personas eh, con discapacidad y se hace todo un estudio y un análisis de el modelo médico para enfoque para desarrollar políticas públicas y cómo se pasa a un modelo social de inclusión. Entonces, y en las metodologías de los informes temáticos se envían cuestionarios a los estados, a todos los estados de la región, se ponen cuestionarios, se cuelgan cuestionarios en la página web de la comisión, se hacen consultas con personas expertas. Entonces, más o menos un informe temático tiene una duración de unos 2 años, entre que se hace una nota conceptual para que la comisión decida sobre los alcances y los contenidos del informe, hasta que finalmente es aprobado el producto de informe concreto por parte de la comisión. Es un trabajo muy riguroso, con muchísimos pasos, pero con muchísima participación. Así que yo les invito realmente a que accedan a la página web de la comisión. En este año ya la comisión ha publicado 5 informes. Uno sobre, bueno, recientemente, la semana pasada, el tercer informe sobre la situación de personas defensoras de derechos humanos en las Américas. Hace más o menos 11 años se había publicado el segundo, y en este nuevo informe inclusive se incorporan nuevas fenómenos o nuevas modalidades de ataque contra personas defensoras. También se hace desarrollo respecto de nuevos grupos que pueden ser considerados como personas defensoras. Así de que es como una mirada actualizada de una situación que sigue siendo extremadamente grave en la región. Pero también las relatorías temáticas, como decía yo, emiten informes temáticos, y recientemente la Relatoría de Derechos Económicos, Sociales y Culturales publicó un informe sobre incendios forestales que afectan la biodiversidad. Y, por ejemplo, la RELE publicó uno sobre el exilio de periodistas y libertad de expresión. Entonces, se van tratando temáticas muy específicas a través de este tipo de estudios, y creo que la mayor ventaja que tienen es como sacar estos temas de lo local, darles esa visión regional y poder servir de un espacio de intercambio de información, de políticas públicas, de problemas, de desafíos, con recomendaciones concretas. Muchas gracias, doctora, por la explicación. Creo que muchos de nosotros hemos tenido la oportunidad de leer los informes temáticos y de Ah, qué país, bueno. pero no de saber un poco más sobre el proceso detrás de su elaboración y todo el tiempo que demora y demás. Así que gracias por esos insights. Y bueno, queríamos terminar con el último bloque, más que nada para preguntarle tal vez una reflexión sobre estos más de 20 años trabajando en la Comisión Interamericana, y tal vez un consejo para todas las personas que también quisieran trabajar ahí en algún momento o dedicarse a la defensa de los derechos humanos. Bueno, yo creo que la reflexión más importante es que la comisión es un mecanismo vivo, es dinámico. La comisión se compone por 7 integrantes que van siendo renovados cada 2 años, siendo cada 4 años una renovación eh, más importante. O sea, cada dos años se da como 2 personas comisionadas que cambian, cada cuatro personas comisionadas que cambian. ¿Y eso porque es relevante? Porque entonces quienes decidieron la forma de conformación de la comisión tuvieron claro que el hemisferio cambia, las realidades cambian, y el órgano de supervisión también tiene que ser dinámico y adecuarse a los diferentes desafíos.
Entonces creo que esa es una exigencia para quienes trabajamos en la comisión de un nivel de actualización y de cómo asegurar que todas esas metodologías, que toda esa voz que la comisión ha desarrollado a lo largo de su historia, digamos, no cambie en el sentido de los alcances desarrollados, de la firmeza del trabajo que realiza, a pesar de que hayan estas renovaciones, pero también tener claro como Secretaría Ejecutiva que es un órgano de apoyo de acuerdo a lo que establece el Estatuto 21, el artículo 21 del Estatuto de esa comisión y que tiene que tener la capacidad de ir avanzando en las indicaciones y en la forma como que la comisión y como el pleno y como la mayoría de ese pleno ve cada uno de los fenómenos que se plantean. Entonces es un trabajo que exige una flexibilidad absoluta. Tú no manejas tu tiempo, tú no manejas tus prioridades. Puedes pensar que vas a hacer una semana X trabajos y puedes terminar haciendo otros trabajos que la realidad de la región exigió o que la situación de la comisión exigió. Entonces, tienes que tener esa flexibilidad y ese compromiso y esa convicción para trabajar en la comisión. El otro tema es que hay que saber priorizar, porque la carga de trabajo es extrema. Ustedes imaginen una Defensoría del Pueblo a nivel nacional que está cubriendo determinado territorio con determinada población. Estamos hablando de 35 países extremadamente diversos a los cuales hay que dar atención y sobre los cuales hay que asegurar que la forma como la comisión actúa y trabaja tenga siempre una objetividad, un razonamiento y cuidar permanentemente de esa legitimidad que tiene como órgano especializado en derechos humanos. Entonces, ese es otro elemento que es fundamental, tener esa visión de dónde está la comisión, qué es la Organización de Estados Americanos como un órgano de carácter político, pero cuál es el rol que juega la CIDH como órgano técnico dentro de ese ecosistema. Entonces, eso es fundamental. Luego, creo que tener la capacidad de hablar con personas de toda la región, entender cuáles son sus necesidades, sus preocupaciones, sus intereses, y estar siempre con una situación de disponibilidad permanente, 24/7, 24/7, pero también con esa capacidad de escuchar, un ejercicio de escucha permanente, pero también un criterio para priorizar y poder subir a la comisión los elementos que son relevantes, de entregar los elementos que se requieren, pero sin descuidar que nada de los otros aspectos queden olvidados. Entonces, creo que algo que hemos logrado en estos últimos años es que la comisión tenga un panorama de todos los países sobre los mismos elementos y sobre eso indicar que para ellos se tuvo como un mecanismo fundamental el plan estratégico. Aprobamos un plan estratégico en el 2011, uno en el 2017 y uno en el 2023. ¿Y por qué planteo esto? Porque estos planes nos llevaron a un cambio de cultura interior de la comisión y nos llevaron hacia una gestión orientada por resultados. Y eso es fundamental para que la comisión haya podido aumentar su productividad en los casos y peticiones, aumentar su capacidad de monitoreo sobre situaciones estructurales de derechos humanos, sobre situación de crisis de derechos humanos. Estamos desarrollando también herramientas para un monitoreo preventivo, para su capacidad de protección a través de las medidas cautelares. Y eso creo que para quienes están trabajando e interesados en derechos humanos, aparte de lo sustantivo, el tema de la gestión es fundamental si se quiere tener una mirada más integral pero efectiva en cuanto a resultados. Y el otro punto es que se necesita una sensibilidad por el tema. O sea, es un tema, yo pudiera decir casi que vocacional. Entonces, es un llamado que se tiene para un trabajo de servicio, en este caso es un servicio público internacional,
pero es un servicio que está particularmente enfocado en las víctimas de violaciones de derechos humanos, pero también en los estados de la región, porque la comisión tiene una función consultiva y también tiene una función promocional, y por eso la importancia de este trabajo articulado con la academia y, por ejemplo, como este espacio que tú estás en este momento dirigiendo, apreciada Daniela. Así de que se tiene que también tener en últimas una versatilidad en diferentes, porque al tener una caja de herramientas tan compleja, pues las personas que trabajamos en el sistema tenemos que tener esa capacidad de desarrollarse en cada una de esas herramientas. Y finalmente, yo creo que se requiere mucha disciplina, mucha consistencia. Um, y, y sí, tener claro que quienes toman las decisiones son las personas integrantes de la comisión y que nosotros estamos para aportar, para apoyar, para sugerir, pero siempre tenemos que tener claro que para implementar, ¿no? Y hay muchas personas que yo he visto pasar en estos años por la Secretaría Ejecutiva que se les hace muy difícil no tener el protagonismo. En la Secretaría Ejecutiva no tenemos el protagonismo. El protagonismo lo tiene la comisión. Las cámaras están sobre la comisión. Entonces, saber que siempre tienes que estar un paso atrás, pero es un paso que tiene que ser con un trabajo eficiente, un trabajo sólido, consistente, de apoyo. Y no todo el mundo tiene tampoco una personalidad que esté, digamos, enmarcada a eso, y eso es normal, es legítimo. Hay gente que quiere tener ese protagonismo y que quiere tener su propia voz. Yo no puedo hablar de ningún tema si no he tenido todo un proceso previo de consultas. Por muchísimos años no podíamos dar entrevistas, solamente la comisión era vocera. Luego fueron delegando a la secretaria, al secretario o a la secretaria ejecutiva, y con el tiempo la secretaria nos fue delegando a nosotros, los secretarios asistentes. Pero, pero cada palabra que se dice es una palabra que se está pensando en términos del órgano. ¿Qué piensa el órgano? ¿Qué ha dicho? ¿A dónde puede estar? Eh, qué implicancias puede tener? Entonces es un trabajo extremadamente cuidado, y eso pues exige muchísimo, ¿no? Muchísima rigurosidad. Y finalmente, ¿qué consejo yo le doy a la gente? Pues le doy el consejo que me dieron a mí cuando estaba saliendo de la maestría, y era aplicar, aplicar, aplicar. Hay que aplicar a cada posición que se abre, hay que aplicar a cada llamado de hojas de vida que se postea en la página web de la Organización de Estados Americanos, en la página web de la Comisión, siempre, y no hay que perder la esperanza, no hay que perder, a veces se busca un perfil, a veces se busca otro. Lo que también he visto que ha sido muy importante son las pasantías. Aplicar a las pasantías en la Corte Interamericana, aplicar a las pasantías en la Comisión Interamericana. Cuando estamos haciendo revisiones de hojas de vidas y vemos que una persona ha tenido una pasantía y que ha trabajado sobre el sistema interamericano, es una hoja de vida que seleccionamos para que entre en una preselección, porque sabemos que conoce todo este mecanismo tan complejo, que ha tenido la experiencia, que ha tenido y que ha dado un aporte. Entonces, eso es definitivo. También trabajar en experiencias de derechos humanos a nivel nacional, como lo hice yo, ya sea en el Estado, dentro de las diferentes agencias del Estado, ya sean organizaciones de la sociedad civil, y formarse. Como les digo, es fundamental hacer diplomados, hacer maestrías. Bueno, inclusive nuestra secretaria ejecutiva hoy, Tania Renault, es una profesional mexicana que además tiene una maestría, y además de maestría tiene un doctorado en temas de género. Entonces, yo sé que después pandemia la formación no tiene esa misma, digamos, interés en las personas jóvenes, que han visto la tecnología como una forma más fácil, más ágil de llegar a determinados puntos. Para el sistema interamericano la formación sigue siendo un asset,
y lo promocionamos mucho. Así que ese sería mi consejo. Daniela, yo te agradezco muchísimo por esta invitación a acercarme a las personas que siguen este podcast y sobre todo siempre con la Universidad Católica del Perú, que nos une unos lazos con el sistema interamericano de muchos años, y decir con mucha alegría que varias personas que hacen parte del equipo son de nacionalidad peruana y muchas de ellas son alumnas, exalumnas más bien, de este centro académico, y realmente vemos cómo brilla la solidez que se tiene, y bueno, pues es un gusto trabajar con ellas, así como es un gusto cerrar este podcast contigo. Muchas gracias a usted, doctora, por toda esta explicación, no solo del sistema interamericano, particularmente de la comisión, sino también de su experiencia, que es muy valioso para aquellos jóvenes que les gustaría trabajar justamente en temas relacionados a derechos humanos, pero no se atreven, tal vez. Le agradecemos nuevamente por acompañarnos en este episodio tan especial, el 50, y a nuestros oyentes también por acompañarnos durante estos años que venimos trabajando el podcast. Esperamos contar con usted en una próxima oportunidad. Claro que sí, Daniela, un gusto y que estés muy bien.